nombre es Walter Ureña Rojas, soy administrador de cooperativas. Estos son los estudios que tengo yo, la mayoría de mis estudios. Tengo algunos estudios en la parte de la industria alimentaria también y en cuestiones de emprendimiento en la UTN. En la parte de cooperativas, yo fui egresado del Colegio Santa María de Ota. Cuando eso saqué la especialidad en cooperativas. Estuvimos en una cooperativa juvenil en aquellos tiempos, se promovió un poco las cooperativas juveniles a nivel nacional, entonces yo fui gerente de una cooperativa juvenil en ese tiempo. Ahí empecé a estudiar administración, hice un curso de alta gerencia para cooperativas juveniles en ese tiempo, en el CIPET en Alajuela. Tuve la posibilidad de estar en Israel, donde estuve en un curso de desarrollo de cooperativas agrícolas durante 2 meses, que eso fue una experiencia muy valiosa. Después de eso, después cuando estaba ya aquí en Cope San Marcos, saqué un técnico en Administración y Finanzas de Empresas Cooperativas. Después estudié 5 años, terminé el programa de estudios en la Universidad Latina, en la carrera de Bachillerato en Administración. Después de eso, durante la formación que tuve aquí en Cope San Marcos fue muy específica en crédito y cobro, en la parte de cobranza, en la parte de procesos judiciales y en la parte de estrategia de servicio al cliente. Tuvimos la experiencia de estar aquí en Cope San Marcos con gente egresada del INCAE, especialistas sobre todo en estrategia, donde desarrollamos algunas estrategias muy importantes para el crecimiento de Cope San Marcos. Después, por la experiencia laboral que tuve, después trabajando en Copedota, ahí trabajé y estudié bastante en la parte, tuve mucha formación en la parte de la industria alimentaria, porque era el encargado de la tostadora de Copedota. Entonces, además ahí tuve los cursos con la UTN que mencioné anteriormente, en la parte de emprendimiento. Yo entré al Consejo de Administración porque Cope San Marcos en ese momento ofrecía créditos para vivienda. Los muchachos que estábamos en Copegre, que era la cooperativa esta juvenil que teníamos ahí en Santa María, que nos dedicamos en la parte, un proyecto de flores, que fue lo que desarrollamos, flores para exportación. Algunos de los que estábamos casados ocupábamos hacer casa, entonces nos asociamos a Cope San Marcos, porque Cope San Marcos en ese momento tenía el programa Fundación Costa Rica-Canadá, y algunos de nosotros que estábamos en ese momento en Copegre, nos asociamos a Cope San Marcos para hacer casa. Esa fue la razón por la que yo llegué aquí como asociado. Cuando vinimos a la primera asamblea como asociados de Copegre a la asamblea de Cope San Marcos, los compañeros me propusieron para que estuviera en el consejo y quedé en el consejo. Por esa razón entré al consejo de administración de Cope San Marcos en ese momento. Curiosamente, cuando entramos al consejo, que nos reuníamos en una casa allá por el costado donde estaba la clínica. Exactamente. Por ahí nos reuníamos, ahí vivimos a las primeras reuniones. Este edificio estaba en la parte final de construcción, muy rápido eso terminó y muy rápido nos pasamos a reunirnos aquí. Era un momento muy complicado que tenía Cope San Marcos, nosotros no sabíamos, ¿verdad? Cuando llegamos al consejo no sabíamos. Llegamos y habían situaciones porque veníamos, Cope San Marcos venía de la crisis del 87, 88 de las financieras, que Cope San Marcos también fue afectado por eso. Y nos tocó pues recoger algunos activos en San José, hacer negociaciones con algunas personas de la zona para poder recuperar propiedades en la zona, para poderlas hacer líquidas aquí en la zona a través de alquileres o a través de préstamos. Y eso nos permitió pues ir saliendo, que la cooperativa fuera saliendo de esa situación tan compleja. Empezamos además como Cope San Marcos, que ya fue después cuando yo me incorporé en un convenio de servicios profesionales. Yo fui extensionista del primer programa de forestal que tuvo Cope San Marcos en ese momento. A mí me tocó desarrollar el proyecto en coordinación con un ingeniero que había contratado Cope San Marcos, el ingeniero Edgar Ortiz, que él trabaja, creo que todavía aún trabaja en el tecnológico. Él en ese momento era el contacto de Cope San Marcos con el proyecto, que el proyecto era con fondos de desarrollo forestal del gobierno de los Países Bajos y con recursos bueno, en ese momento creo que no se llamaba el MINADE, sino de Dirección Forestal, ¿verdad? Entonces ahí también yo entré a trabajar en esa parte. Desarrollamos un proyecto a nivel de la zona durante tres años, que desarrollamos alrededor de 350 hectáreas, creo que un poco más después.
llegamos a sembrar. En ese tiempo sembrábamos ciprés, eucalipto y jaúl, ¿verdad? Eso fue lo que hacíamos en esa época. Y yo me fui incorporando en esta parte, después a la parte de crédito, en la parte de vivienda, entré a la parte de vivienda y ahí fue entrando en la parte de crédito de la cooperativa. Cuando tenía 4 años de estar en el Consejo de Administración, yo estuve en una experiencia ahí laboral, salí donde yo trabajaba con la cooperativa juvenil en la que yo estuve, y estuve un tiempito ahí en el Banco de Santa María. Ya yo estaba en el Consejo de Administración. Hicimos un contrato de servicios profesionales y en el 89, si no me equivoco, empecé a laborar aquí en el desarrollo de ese proyecto forestal. Ahí estuve creo que como 2 o 3 años en la parte de servicios profesionales y a los 3 años pasé a ser parte de la planilla, que ya en la parte normal. Y entré a trabajar también, siempre estuve en crédito. En esa parte, cuando estuve en la parte forestal, me fueron asignando algunas cuestiones de seguimiento de cobros, de alguna parte, digamos que cobro administrativo, para decirlo de alguna manera. Ayudaba al seguimiento que se le daba a la parte de las casas, en la parte de construcción. Copesa San Marcos tuvo 2 momentos muy importantes en esa etapa. Una era que el auge de las casas le dio a Copesa San Marcos, le dio mucha presencia en la zona. Eso fue importantísimo para Copesa San Marcos. Y el proyecto forestal también, porque cuando estuvimos en la parte del proyecto forestal, prácticamente los 2 primeros años, Copesa San Marcos casi no prestaba nada de otros recursos, ni inclusive ni vivienda. Entonces estuvimos en una etapa ahí de transición muy interesante. Nos tocó, digamos, empezar a poner la cara por la empresa y le íbamos a explicar a la gente directamente en la casa cuál era la situación que tenía la empresa en ese momento, que fue donde empezamos nuevamente como Copesa San Marcos a crecer y a tener ya más captación de recursos, y empezamos otra vez a prestar. Yo creo que éramos como 10 normalmente, siempre andábamos por ahí, 10 personas, éramos pequeños, ¿verdad? Era muy específica la rama, era captación, tesorería, la parte de crédito, que tenía la parte específica del crédito de vivienda, y lo demás era la parte contable, ¿verdad? Y el muchacho que trabajaba ahí en la parte miscelánea. Entre el 88 y el 90, digamos que prestamos muy poco, se prestó muy poco en la empresa. Prácticamente lo que estábamos haciendo era desarrollando el programa forestal. En 97, 98 empezó la empresa a desarrollar toda una estrategia de crecimiento en cartera de crédito, ¿verdad? Que les costaba hace un rato, que se había crecido en aquel tiempo prácticamente en un año de 500 millones a 1.500 millones, que en aquel tiempo era demasiado dinero colocar, ¿verdad? Colocamos mucho dinero de Pronamipe con recursos del Infocop. Se trabajó muchísimo bajo ese esquema. Desarrollamos otra estrategia muy interesante en aquel tiempo, que fue empezar a competir con los competidores que tenemos alrededor aquí, que todavía están, por servicio. Empezamos a tratar de que la gente no durara mucho en las filas. Empezamos a resolver más rápido todo, más rápido los créditos, más rápido la captación, más rápido la entrega del dinero, más rápido la estadía de las personas en la oficina. Una estrategia de servicio al cliente que desarrollamos muy interesante. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que hizo Copesa San Marcos en estos años críticos, nos tocó estar aquí cuando quebró, por ejemplo, Copeleco. Entonces, Copesa San Marcos le ayudó a muchas personas que tenían deudas, no con Copeleco, no estoy hablando de deudas con Copeleco, sino con los beneficios que llegaron a la zona en ese momento, los beneficios privados que llegaron a la zona de oportunistas a comprar café y a prestar plata. Entonces tenían a la gente muy amarrada, ¿verdad? Con la cuestión del café, con las famosas prendas de café. Entonces, Copesa San Marcos empezó a competir con esos beneficios, prestándoles dinero a las personas con condiciones de más plazo. Creo que eso es un impacto muy valioso en la parte de café. Creo que es uno de los logros más importantes. En la parte de café, posiblemente, no sé si la gente que está en el medio de café lo reconocerá como tal, pero los que estábamos aquí, nosotros sí lo conocimos, porque conocimos casos de familias que iban a perder todo.
con los beneficios de café. Entonces Cope San Marcos financió a esas gentes con plazos más largos, ¿verdad? No a cosecha, sino a años, más años. Y entonces ahí se sacaron muchas familias que estaban. Eso es un impacto muy importante. Y después la cuestión del impacto con respecto a las viviendas en la zona, ¿verdad? En esos tiempos se construyeron muchísimas casas. Ahora no me acuerdo cuántas, pero sí se construyeron muchísimas casas en ese momento en la zona. Año 87, por ahí 88, ya Cope San Marcos empezó a prestar dinero de la Fundación Costa Rica Canadá en vivienda, ¿verdad? Esos años fueron de crecimiento cuando eso no había bono todavía. Los bonos empezaron después, creo que en la administración de Oscar Arias o una de esas administraciones. Entonces Cope San Marcos empezó a aceptar los recursos de bono de vivienda y empezó a tramitar bonos, y se tramitaron muchísimos bonos aquí en la zona a través de Cope San Marcos. Después se empezó la modalidad de crédito y bono, que también Cope San Marcos tuvo mucho auge en eso. Después todos esos bonos que se estaban recuperando cuando vino el gobierno, creo que fue el gobierno de don Calderón Finier, de don Rafael Ángel Calderón, creo que él en ese año él ya donaron todos los bonos que estaban ya, que se estaban recuperando, ellos los donaron. Entonces de ahí empezaron ya las modalidades de bono y crédito. Cope San Marcos también tuvo un impacto muy grande en ese tiempo, en esa actividad. Eran del Bambi, nada más que esos bonos no regresaron al Bambi, los donaron, ¿verdad? Eran bonos del Estado, del Banco de la Vivienda, pero en ese momento era el bono originalmente había sido creado para devolverlo sin intereses, sin costo financiero, ¿verdad? Directo. Entonces después, cuando vino esta administración, ellos donaron los bonos, y entonces Cope San Marcos no volvió a recibir ingresos de la administración de esos bonos, no volvió a recibir esos ingresos, pero entonces ahí creció la modalidad del bono con crédito, ¿verdad? Que también tuvo un impacto muy importante en la zona, ¿verdad? No hay que perder de vista que aquí también hay un giro muy importante. Aunque comercialmente la zona no tiene tantos negocios, Cope San Marcos prácticamente ya financiaba prácticamente a casi a todos los negocios importantes de la zona, ¿verdad? Eso también es muy valioso. Y no eran créditos muy grandes, eran muchas personas las que se fueron involucrando, ¿verdad? Hasta llegar lo que hoy tiene. Bueno, en aquel momento se financiaron algunos microbeneficios de café. Eso genera un empleo directo y también a la par de todo lo que hay alrededor de la cultura del café. Se financiaron algunos supermercados importantes de la zona que generaron empleo, ¿verdad? Eso es muy valioso. La cuestión de la vivienda tenía varias características importantes, porque generaba el negocio de las personas que construían, ¿verdad? Y la mano de obra que se genera alrededor de eso. Eso es muy valioso. Tal vez eso es uno de los puntos que se ha perdido de vista, inclusive en los programas nacionales de vivienda, alrededor de esa situación del empleo. En aquel momento financiamos algunos productos nuevos, los cultivos de trucha, ¿verdad? Que eran nuevos. Se financiaron algunas conexiones de frutales nuevas, novedosas también en aquel momento. Eso genera no solo el impacto en la parte económica, sino también en la parte de que hay posibilidades en la empresa para otros cultivos, otros proyectos, ¿verdad? Aunque es muy importante siempre el café y es la cultura del café en la que nosotros vivimos, Cope San Marcos empezó a desarrollar alternativas de diversificación, donde financiamos inclusive en aquel momento algunos proyectos de turismo en la parte alta en Madreselva. Y en ese tiempo financiar proyectos turísticos aquí en la zona era casi un mito, ¿verdad? Entonces ya desde ahí se generaba una manera nueva de ver los negocios, por lo menos diversificar la actividad comercial que tenía la zona, ¿verdad? Nos asociábamos porque ocupábamos algo de lo que Cope San Marcos tenía. Y en ese momento éramos asociados que estábamos entrando, ocupábamos construir una casa. O sea, la casa que yo tengo la construí con Cope San Marcos. No se la debo a Cope San Marcos hoy o no, ¿verdad? Pero esta casa la construí con recursos de Cope San Marcos, vía Cope San Marcos, ¿verdad? Entonces, y eso son cosas que a uno le quedan ahí para siempre, ¿verdad? Trabaje o no trabaje uno en la empresa o no, eso es una cosa que ahí está. Y eso lo tienen toda la gente que tiene una casa, que tuvo que ver con algo con Cope San Marcos. Ahora imagínense la gente que recibió un bono que después se lo regalaron, lo obtuvo a través de Cope San Marcos. Ese impacto social creo que es el más importante que logran las cooperativas, no solo Cope San Marcos, como la electricidad en Cope Santos, o que a los productores de café de la zona se les pueda comercializar el café de otra manera, que todavía tienen que mejorar muchísimo, pero que de otra manera, ¿verdad? Pero creo que el impacto que tiene esta empresa, como sobre todo, y que yo siempre valoré mucho, es el impacto social
quedaba en las familias en ese momento. Y Copesan Marcos nació alrededor de las cooperativas, ¿verdad? Nació alrededor de los trabajadores de Copesanto, de los trabajadores de Copetarrazú en aquel tiempo, cuando eso no había mucho auge de las asociaciones solidaristas, por eso estuvo la gente del seguro, cuando se creó Copesan Marcos en el año 73. Eso ya generó desde ese momento un sentido de pertenencia muy importante, porque la gente que estaba en los consejos de administraciones eran trabajadores de algunas instituciones y tenían por Copesan Marcos un sentimiento de pertenencia. Desde aquel tiempo ya era más que la que tienen inclusive con otras cooperativas. Entonces, desde esa perspectiva, esa es la razón, creo yo, por la que se ha mantenido la empresa a través de los años, ¿verdad? Desde luego el crecimiento crediticio, porque el crédito da nuevos empleos, el crédito da que haya rotación de dinero en el medio. Ciertamente el captar dinero es un servicio muy importante para la sociedad en la que nosotros estamos, pero volverlo a prestar y darle rotación es también valiosísimo, porque eso ya genera toda una actividad económica alrededor de la empresa, y eso es muy valioso en una zona donde hay problemas de empleo, donde hay la situación del monocultivo, que hayan alternativas, como le decía anteriormente, de que se le pueda ofrecer a la gente por lo menos nuevas maneras de ver la realidad a través del crédito, a través de los servicios que se le prestan, que le permite a las personas pues pensar más allá de nuestras fronteras de la región de los Santos. Creo que está en una transición importantísima, ¿verdad? Una gerencia nueva, una gerencia joven, una gerencia con mucho empeño, con un grupo de trabajadores muy comprometidos hacia este cambio. Y si las empresas generan que los trabajadores se involucren en el cambio que se va a generar consistencia en el tiempo. ¿Y eso qué va a hacer? Va a permitir crecimiento y va a permitir posesionarse en el tiempo. Bueno, yo como un mensaje final de esta breve historia, desde luego que hemos hablado un ratito y yo trabajé aquí 12 años, experiencias de todo tuvimos, ¿verdad? Desde luego que algunas muy bonitas, la mayoría muy lindas y algunas tristes, como a veces tener que proceder a cobros judiciales con gente del pueblo, ¿verdad? De los pueblos que uno conoce, familias cercanas a uno inclusive, ¿verdad? Esas son cosas dolorosas, pero bueno, son las experiencias de las personas y de las empresas. Yo lo que le puedo decir a la gente, a los asociados, a los compañeros de trabajo, que algunos aún trabajan aquí, fueron compañeros míos, lo que les puedo decir es que este tipo de empresas hay que cuidarlas y hay que cuidarlas entre todos, no solo los dueños sino los clientes, las personas que vienen, porque aquí vienen muchas personas que no son dueños. Entonces hay que cuidar a esas personas que vienen, porque esas son las que le dan de comer a los que trabajan y son los que generan que las empresas se mantengan en el tiempo, por la relación, por los intercambios que genera la cuestión económica, desde luego. Yo pues espero que esta empresa siga por el buen camino que la ha emprendido esta nueva administración que tiene, que pueda salir adelante. Desde luego a Cristian y a todos los compañeros que trabajan aquí, desearles lo mejor. Y espero que la podamos cuidar mejor, siempre. Copesan Marcos, donde usted sí es primero.